La obra de Hernando Tejada significa darle, es una identidad de la ciudad. Fernando es el que ha hecho las dos obras más importantes públicas, El Gato, el Río y los murales. La idea ya Tejadita la tenía macerando desde muchos años porque era un sueño que él quería cumplir. Pero ya se gesta la idea de hacerlo como tal. Y ahí se desarrolló la idea de hacer un gato en bronce. El comentario cuando llegaron acá era que ya no sabían ni qué hacer, que no sabía si le iban a traer en helicóptero o cómo, porque es que era exageradamente grande. Yo no me imaginaba, esto es una aventura, esto es una odisea, traer ese gato para acá. Eso fue muy impresionante la llegada del gato al río. Yo he visto mucha escultura, pero no sé, hay algo en el gato que llama mucho la atención. Mi nombre es Rafael Franco. Yo estuve El día de la llegada del gato al río. Siempre tengo los recuerdos de él, de pequeña, muy creador, muy trabajador, muy chicharachero, muy amigable, muy lleno de historias, pero con los gestos, porque era un hombre que no hablaba mucho. Él siempre fue muy gracioso. Siempre nos hizo reír. Fue una constante de su vida. Era muy generoso con la risa. Para mí era un disfrute saber que Tejadita estaba. Es como si supieras que te ibas a encontrar con un amigo con la cual seguro la ibas a pasar súper bien. Era un hombre de muy buen manejo, era fácil. Yo nunca lo vi bravo, jamás. Yo tengo un recuerdo de verlo molesto por algo, ¿no? Entonces uno lo miraba desde fuera y veía cómo se relacionaba a él y cómo terminaba bailando, de pronto se comía las flores. Se divertía, pero todo muy amorosamente y con mucha transparencia. Él se quedó en la niñez. Él consideró que ser adulto no era conveniente. Y se quedó en la niñez en el sentido de no envejecer con las palabras ni con las acciones. Y jugaba mucho consigo mismo. Era muy chistoso cuando decía que cuando yo era chiquito. Él se reía porque él se quedó chiquito, ¿no? Pues a mí lo primero que me impresionó es que me dice Alejandro, va a conocer al escultor más grande de Colombia, es el más alto, es de los más grandes y es el más alto. Cuando me encuentro con el maestro, entonces me dijo, entonces le dice a Alejandro, no, pero tío, súbase en una banca porque le dije a Rafael que usted es el artista más grande de Colombia. Entonces le digo, sí, pero grande, ¿pero en qué sentido? Y entonces, porque Hernando era de muy buen humor. O sea, la estatura era pequeña, pero como artista, para mí era súper grande de artista. Entonces yo creo que el tamaño de Tejada como que pasaba desapercibido. Él nunca perdió esa parte que no deberíamos perder ninguno de nosotros, ser niño, ¿no? Continuar con esa inocencia dentro de lo que es la cruda realidad. No ser ajeno, pero sí ser consciente de que podemos divertirnos y no perdernos esa inocencia, sobre todo él en la parte creativa. No, Hernando era un ser muy especial, de verdad. A mí me emociona mucho hablar de él y me trae las lágrimas porque de verdad que fue un hombre que nos hizo reír, el hombre que más nos ha hecho reír a todos en la ciudad de Cali. Él tenía en su casa, era donde él dibujaba, donde él sacaba ya los bocetos, todos los bocetos. Ya cuando llegaba al taller, ya traía los bocetos. Él ya, o sea, su casa fue su imaginación allá. Llámese para manglares, para gatos,
para lo que fuera, era directamente en su casa. Entonces yo veía a Hernando dibujando siempre. Y mi mamá me llevaba a todos los eventos del taller. Ahí vi el desarrollo de varios pintores. Yo recuerdo todas las exposiciones que hacían y siempre Hernando estaba allí, ¿no? El taller de Tejada era como abierto al público, porque él a la hora que fuera, él abría la puerta y llegaba a visita, mucha gente le decía, venga, vamos a ir allá, y él los recibía, miraban la obra, compraban serigrafía, lo que ellos tenían, y otros iban a hablar con Tejada. Todo el mundo era, ¿y cómo lo hace? Ya entre uno sacaba pecho y uno decía, no, pues si supieran. Mucha gente llegó a pensar cómo hacía yo para doblar la madera. Y yo decía, ¿cómo así? Sí, ¿cómo hace usted para doblar la madera? Y yo decía, no, eso es una tabla, sino que la raíz se saca curva. No tenía ni idea todo lo que podía hacer con la madera. Uno pensaba que solamente eran las camas, los muebles y ya. Entonces yo creo que él ya se adelantó más con la madera. La madera es más complique porque ahí no tiene reversa. Usted se equivocó y no hay cómo solucionarlo. Se dañó. Entonces yo creo que la mayoría de artistas no se meten por ese lado, es por eso. Tejadita fue un antes y un después de los manglares. El trabajo de los manglares fue un trabajo muy interesante. Nadie lo había trabajado como él, realmente nadie lo visibilizó como él lo hizo. Y el gato como escultura, que era un sueño que él tenía, como escultura magna, grande, que lo personificara a él. Yo en algún momento sí le pregunté, le dije, Tejadita, ¿vos por qué le metes tanto gato a las cosas? Y me dijo, no, porque a mí me gustan y porque yo siento que soy un gato. O sea, recuerdo esa respuesta. Y es que yo lo veía a él como un gato. Pero si usted lo analizaba, él era como un gato, porque eso hacía maromas que uno no sabía ni cómo, y era muy cómico. Entonces tenía muchas cosas que uno llegaba a la conclusión es que parecía un gatico juguetón. El gato se involucró en Hernando a temprana edad. Hay cuadros donde hay gatos. Él tuvo gato. Es que el gato es sencillamente un animal fascinante. El primer recuerdo es el gatito de madera. El gatito de madera, que era un gatito también que él lo empezó a hacer, no como para venderlo en su taller, él lo hacía como para darte un regalo a ti. Hernando era un hombre muy tierno y le gustaban todos los animales, pero el gato dominó la presencia animal en él. Por eso los comenzó a ver en madera. Y de ahí al gato del río no pasa, pues. Creo que fue la alcaldía la que a Tejada le dio de que donara una obra, ¿ya? Una obra de arte, y él automáticamente era el gato. De hecho, el primer boceto, que creo que es un cuadro que tienes muy cerca a ti, que es una servilleta que está dibujada, y digamos que ese es como el primer boceto del gato, y se empieza a gestar esta idea. La idea ya Tejadita la tenía macerando desde muchos años porque era un sueño que él quería cumplir, pero ya se gesta la idea de hacerlo como tal. Había mucho comentario, porque, vuelvo y te digo, eso era un reto para todos. Pero Alejandro tenía la experiencia, porque Alejandro sí maneja esa parte, Tejada no. Entonces para Tejada era más práctico, era en otro país donde él tenía algo de idea, pensando que aquí en Colombia no se trabajaría. Entonces me contrataron a mí porque yo sabía modelar y tenía nexos con la fundición. Y ahí se desarrolló la idea de hacer un gato en bronce. Ellos querían una reunión, no sabían cómo hacerlo. Yo les dije, yo tengo un amigo en Bogotá que lo puede fundir. No hay que ir a París, no hay que pagar el general. Yo llamé a mi amigo Rafael
que ya está comenzando a fundir y le dije, te metí en un lío, Rafael. Tenés que decirte sí, voy a hacer esto. Había pasado el tiempo, habían pasado ya varios años que nos conocíamos con Alejandro, cuando un buen día me dijo, oiga Rafael, de pronto vamos a hacer por ahí una obra, voy a tener una sorpresa para que lo vaya preparando, pero... Y pasó el tiempo y ya dije, pues todo lo que venga en la vida es bienvenido. Y pasó el tiempo y hasta después, mucho después, como al año, fue que me dijo, oiga, hay que hacer un gato grande de los de mi tío. Entonces ya le voy a mandar un pasaje para que venga para Cali y mírelo y hablemos y mire la maqueta. Nosotros tenemos un gato de 20 centímetros para llevarlo a gran escala. Imagine que cuando Alejandro me dice que era un gato de casi 3 metros, yo le digo, uy, pero yo apenas he hecho cosas por ahí, lo más grande que he hecho es por ahí 90 centímetros, máximo 1 metro. Y tocó hacerlo todo muy artesanal, muy manual. Eso fue impresionante, fue un trabajo bastante grande porque no tenía el conocimiento para hacer obras grandes, no tenía los materiales como lo que hay hoy en día, que uno ya consigue materiales de muy buena calidad. Antes tocaba hacerlos, era todos, molía ladrillo, molía teja de barro para hacer los refractarios. Me entero que mi padre lo va a fundir en Bogotá, donde Rafael Franco. Entonces yo ahí yo digo, ay, yo quiero ir a ver cómo lo hacen. Entonces yo recuerdo que habré hecho 2 visitas máximo y en una de las visitas veo primero una estructura enorme. Yo decía, caray, esto va a ser gigante. O sea, es un gatote. Yo recuerdo cuando llegué a Bogotá, ya los operarios de Rafael habían levantado el gato, pero con la cabeza equivocada. Entonces yo les dije, tienes que quitar la cabeza, señores, siento mucho, pero la cabeza no va. Hasta donde yo tengo idea, creo que la cabeza era la que estaba teniendo problemas, porque estaba saliendo muy grande. Entonces volvieron otra vez a cortarla y hacer nuevamente la parte de la cabeza. Nunca se me va a olvidar, dije, ¿qué van a cambiar la cabeza? Para mí eso se me hacía una cosa como en cámara lenta, qué complicado todo, qué difícil todo. Y no teníamos internet, no teníamos celular para mandar las fotos hasta que él apareciera. Y uno iba haciendo, no podía parar porque había que entregarlo. Y cuando ya teníamos las cosas y había que hacer una corrección hasta que él viniera, no, esta parte quedó mal, ahí toca cortar y volver a hacer, volver a fundir, modelar y así, pero así lo hicimos. Yo lo terminé todo, o dirigí el terminal, y a Hernando le dejé la cola, lista para ser terminada. Le dije, termínela usted, Hernando. Él la terminó. A él le gustó el gato. No cambió nada de lo que yo había hecho. Esa fue mi gran satisfacción. El comentario cuando llegaron acá era que ya no sabían ni qué hacer, que no sabía si lo iban a traer en helicóptero o cómo, porque es que era exageradamente grande. Se hizo el gato y me di cuenta de que el gato no cabía por la puerta ya cuando el momento en que ya llegó el camión a llevarlo. Antes no me había dado cuenta que yo creí que el gato iba a quedar. Fue muy simpático. Yo recuerdo que cuando mi padre me cuenta que para poder sacar el gato, yo así no pensar en esa cabeza tan grande, pero nadie pensó cómo sacar el gato. Claro, una cosa es como si tuvieras entrar un elefante pequeño, creciera dentro de tu casa, ¿cómo lo sacas? Eso hubo que desmontar la puerta de entrada, porque no podía salir. Le faltaron 10 centímetros, 20. Entonces quitaron la puerta y quitaron la estructura que tenía la puerta. No había puerta para sacarlo. Entonces, por encima, ahí están las cuerdas de la luz. Entonces, a tumbar la fachada de la propiedad para poderlo sacar. Tocó derribar todo el frente del portón y toda la pared y todo para poderlo sacar porque no había cómo. Eso fue... Y la cama baja casi no podía voltear en esa calle. Eso fue una experiencia buena. No, ¿cómo va a ser ese cama baja con un gato enrollado por toda la línea de Bogotá, culebriando toda esa vía en esa época? Y pues
Yo no me imaginaba, esto es una aventura, esto es una odisea, traer ese gato para acá. La llevada del gato a Cali fue muy simpática en el camión porque a mí me entregaron un celular el día que me fui. Un celular y no sabía cómo manejarlo. Yo me vine para Cali, pero controlaba todo a través de celulares. Que afortunadamente existían, a veces había señal, a veces no. Y cuando podíamos hablar por el celular, Alejandro me decía, pero lo he llamado 20 veces. ¿Qué pasó? Que estaba preocupado. No, pues el teléfono no ha sonado, Alejo, el teléfono no ha sonado. Y era que nosotros no sabíamos manejar el celular. Llamando para seguir monitoreando pues todo el traslado del gato desde Bogotá. Demoró como 14 horas o 12 en llegar aquí. Pero un suspenso grande, ¿no? Que no se me vaya a dañar, que en un golpe, no, eso era que me haya quedado bien porque uno no sabía exactamente en el momento si lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo bien. Y entonces, por ejemplo, donde teníamos que bajar parar por debajo de un puente, nos tocaba bajar y desinflar todas las llantas. Y parar así, apenas que parara, después al otro pase, esperar para inflar todas las llantas del camión. Y el conductor era muy buena gente. El conductor decía, eso no se preocupe que ya llegamos, eso va a llegar bien. Y cada salto del camión, porque la carretera tampoco era muy buena, las carreteras. Y eso en la línea, eso el camión subía y bajaba así. Y yo decía, uy, Dios mío, no puede ser. Y Alejandro nos llamaba, ¿dónde vienen? ¿Ya van llegando? No, estamos aquí. ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahora, pues me toca despacio. Y yo sorpresa cuando llego yo a Cali y como lo llevamos en un guacal y envuelto en cobija y todo, y cuando en el camión lo destapamos para bajarlo, por sorpresa el gato ni un rayón, nada, absolutamente limpio, ni en nada, una fisura, nada. Yo digo, está así, ahí sí ya, eso sí, ahí sí fue, mejor dicho, la explosión de júbilo mía y bueno, llegó limpio, llegó. Eso fue espectacular. Entonces era la emoción solamente de que ya lo colocaran y poder ver el gato en sí cómo había quedado. El gato le iban a poner cerca al campo. Y Tejadita se negó, dijo, no, yo quiero tener a mi gato cerca. Y él insistió mucho para que le dieran ese espacio. Se lo dieron. Lo único es que yo lo destapé, yo quería que fuera todo limpio, que no fuera a estar rayado, que no fuera a estar golpeado. Y entonces aparecieron los ingenieros que había que montarlo en la base, porque tenía que montarlo en el pedestal, asegurarlo. Los de la grúa, personas muy hábiles, ¿no? Y Rafael le indicó dónde poner los lazos. Y lo colocaron en el sitio preciso, muy hábilmente. Yo no me lograba imaginar el tamaño del gato, olvídelo. Hasta que yo no lo vi colocado ahí, yo no tenía ni pinche idea cómo era que iba a ser el gato. Tejada era súper emocionado. Que yo sepa, no sintió miedo. Era más bien como esa emoción que usted siente de algo que uno quiere y se va a lograr. Entonces quería que quedara bien hecho y era como él lo deseaba y lo logró. Y Hernández tan pronto vio el gato se puso a llorar. Hernández se agarró a llorar como un niño pequeño. Y después empezó a darle vueltas al gato, alrededor del gato, que como él era así, todo, era que Hernández era muy chistoso. Ese tenía y era muy sensible. Un sueño cumplido. Era, ¿cómo te digo? Como persona era feliz de su gato, de que logró lo que él quería y donde él lo quería. Y era su orgullo. El gato fue su orgullo y fue su obra magnífica que quedó para Cali. Lo más rico era la gente, ¿no? O sea, el ver que todo el mundo venía a visitar era ¿qué? El gato del río, que era su escultura. Y una cosa que sí soy consciente porque lo vi haciendo fue cogiendo betún, irse para el gato y empezar a tapar todos los rayones, que eran rayones amorosos, ¿no? Un corazoncito, dedicándose el amor de algunas personas. Entonces él hasta donde alcanzaba, claro. Más arriba no podía. Es que el gato es muy especial, el gato te sonríe. Es amigo tuyo. Felicidad, emociones, porque era algo imprevisto, una sensación como
de algo increíble que se cumplió y está uno así como sorombático todavía, como en el aire, pero contento pues porque todo el mundo está contento. Para mí el día que colocaron el gato, ya la historia cambió. Ya era el gato del río. Yo creo que Cali, antes del gato era una cosa y después del gato ha sido otra ciudad. Eso porque yo estuve yendo bastante tiempo, seguí yendo constantemente y lo que, por ejemplo, ahí donde está el gato, eso había solo monte, ya era basurero y todo, a la orilla del río, todo eso era un sitio inhóspito, como peligroso esa vaina y eso se volvió, es un parque, hoy en día es muy lindo y todo el mundo tiene un referente. Yo creo que la importancia de ese gato ahí y lo que hace para Tejadita es primero darle un lugar por fin a él, pues darle ese lugar y ese honor que él se merecía, ¿no? Por toda su obra y por ser tan querido. A raíz del gato, con los años, nacen las novias del gato. Y las novias del gato es un proyecto muy bonito, donde le dio visibilidad también a muchos artistas. Las primeras 15 gatas que se hicieron con artistas muy importantes de la región, sobre todo buscando de la región vallecaucana. Y se les dio ese lugar y esa importancia a esas gatas. La obra de Hernando Tejada es una identidad de la ciudad. Pensemos que él casi toda su obra, por decir casi toda su obra, la desarrolló en esta ciudad. Yo digo, sí, Cali es la salsa. Sí, en eso nos basamos y en eso nos quedamos. Pero realmente la deuda es bastante grande, porque dejaron solo a Tejada. Aquí el taller de Hernando Tejada está ahí, la casa de Hernando Tejada merecía que fuera un museo. Que todas las obras que usted viera aquí y todas las que están en Medellín fuera que estuvieran en esa parte de la casa de Tejada, porque eran sus obras, era lo que él iba a dejarle a Cali. Cali sigue estando en deuda. El gato no es solamente Tejadita. Ahora que tenemos este espacio, que es precisamente el espacio creativo, parte del espacio para poder contar la historia del hombre detrás del gato, como este hombre, este pequeño gran hombre con esa cabeza, ese corazón tan grande, hizo tantas cosas. Fernando era muy grande, pero no lo han visto con grandeza. Es triste, pero para eso estamos nosotros.